Bienvenidos, hermanos, a la escuela enoteísta de Telegram. Hoy día 14 de enero del año 2020. Bien, pues hoy voy a dar la séptima parte de la respuesta al paposo Martín Barrevientos a un vídeo, ya sabéis, al vídeo que publicó el 10 de enero de este año y donde se titula el vídeo Politeísta. El más ofensivo ataca a Martín Barrientos. Y efectivamente, los verdaderos cristianos somos politeístas porque creemos en la Biblia. La Biblia enseña que hay muchos dioses, pero el Padre es el Dios supremo. Eso más exactamente se llama enoteísmo. Y es al único Dios que se le adora, al Padre Celestial. Y eso se llama monolatría. Por lo tanto, los verdaderos cristianos a lo largo de la historia siempre han sido enoteístas monólatras. Así lo enseña tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Bien, pues vamos a comenzar escuchando en esta séptima parte a este engañador, a este embustero, a este enfermito mental, a este demente, ya sabéis, embriagado con el vino de la fornicación de la gran ramera, como dice el libro del Apocalipsis. Así que comenzamos. Los apóstoles nunca, dijeron de tres dioses, ¿verdad? No, es un solo Dios, tres personas divinas. Bueno, como veis, una vez más, repite como un estúpido mantra lo que la gran ramera le ha metido en esa cabeza de chorlito, a este mamarracho, de que hay un Dios en tres personas, que son tres personas divinas, pero un solo Dios. A lo largo de este ciclo de refutación, pues ya le hemos demostrado con la Biblia que eso es una soberana mentira del diablo, eso es una estupidez, ya que no existe tal cosa como tres personas divinas que al mismo tiempo sean un solo Dios. O sea, eso lo enseñan los enfermos mentales, los subnormales, porque tres personas divinas son tres dioses, así de claro. Por lo tanto, es totalmente imposible y totalmente antirracional, antibíblico, anticristiano enseñar que tres personas divinas es un solo Dios. Lo que pasa es que fijaos que él lo repite, porque como es una cotorra, es como un loro, pues lo va repitiendo una y otra vez. Es el mantra que la iglesia del diablo en la tierra le ha metido en el cerebro atrofiado que tiene a esta pobre criatura. Que hay un solo Dios en tres personas. Así lo va repitiendo la pobre criatura. Pero como ya hemos ido demostrando, el hermano Tomás y yo, eso es absolutamente falso. Antibíblico, estúpido, es ilógico. Es como si yo digo que tres personas humanas son un solo ser humano. O sea, si yo digo que tres personas son un solo ser humano, pues estaría de remate, estaría loco de remate. Pues eso es lo que le pasa a este pobrecito desgraciado, a este mentiroso llamado Martín Barrevientos, que está demente, está enfermo, tiene el cerebro atrofiado, tiene el cerebro completamente destrozado. Está embriagado por el vino de la fornicación de la gran ramera, por eso tiene la mente completamente destrozada. Sabéis que cuando alguien está embriagado, está borracho, pues tiene la mente destrozada. Pues es lo que le pasa al pobrecito este mamarracho. Bien, les saludamos también al hermano Tomás, que ya acaba de entrar aquí. Bien, pues vamos a seguir escuchando al Barrevientos para seguir tapando su bocaza mentirosa. Eso es lo que la iglesia siempre ha enseñado y lo tenemos muy claro. El que está mal es este tipo de que no puede entender lo que la iglesia ha enseñado. Pero a ver, subnormal, retraso mental. Dice que no puede entender lo que la iglesia ha enseñado. Es que, ¿cómo se puede entender que tres personas divinas son un solo Dios? A ver, mamarracho. O sea, me dice este pobrecito subnormal, es que el Tito Martínez no puede entender. Pero ¿cómo se va a entender si es absolutamente irracional, es estúpido, es satánico? Es de enfermos mentales decir que tres personas divinas son un solo Dios, ¿verdad, hermano Tomás? No, eso, señor Barrientos, usted solo lo enseña gente que está literalmente mal de la cabeza, que tiene la cabeza destrozada, que su capacidad cognitiva ya no le da para más, y menos, y también la otra mentira que la iglesia siempre ha enseñado eso. ¿Eso quién se lo va a decir usted? ¿Se lo ha creído? Como el que se cree que la corteza de los árboles es amarilla, de tanto destrozo mental, porque realmente ya hemos visto, por ejemplo, que Justino Mártir no creyó esa porquería. Ya hemos visto que Orígenes no creyó esa porquería. Y voy a dar otra cita ahora. Hablar de una cita de Ignacio de Antioquía.
antes quisiera especificar que los escritos ignacianos, es decir, las 7 cartas auténticas que nos han llegado a los australianos, a los efesios, a los esmirnianos, a los romanos, a Policarpo y así estas 7, han sido muy retocadas por la Gran Ramera en el siglo IV. ¿Por qué? Porque eran escritos que tenían muy poca difusión. Y esto no me lo invento yo. Un erudito llamado Henry Tattan, en una región, en un monasterio en Itria, en el Bajo Egipto, encontró 3 cartas ignacianas que carecían totalmente de cualquier alusión a un episcopado. Todo lo contrario de las que tenemos tal y como nos han llegado. Con todo, en este aspecto que estamos viendo, son textos totalmente anticatólicos. Y de hecho, voy a citar una cita de la carta a los romanos, concretamente su presentación. Dice: Ignacio, que es llamado también Teóforo, a aquella que ha hallado misericordia en la benevolencia del que del Padre Altísimo y, es decir, además de Jesucristo. Ignacio nunca le llama Altísimo al Hijo. Le llama a Dios también, pero nunca Altísimo, solo al Padre. Por tanto, todo lo que hizo usted, señor Barrevientos, pues lo barre para casa. Muy bien dicho, hermano Tomás, muy bien explicado. Efectivamente, esto ayer en la sexta parte lo demostramos bien clarito, que esto que ha dicho lo acaba de decir este pobrecito subnormal al servicio de Satanás, de que la Iglesia siempre ha enseñado el trinitarismo, de que hay 3 personas divinas en un solo Dios. Eso es una asquerosa mentira del diablo. Ayer se lo demostramos de forma absolutamente irrefutable. Ni Jesús ni sus apóstoles enseñaron jamás en el Nuevo Testamento que Dios sea uno y trino. Es una mentira asquerosa del diablo que vino ya siglos después con ciertos falsos, con ciertos mentirosos que se hacían pasar por padres de la Iglesia, como Tertuliano y otros más. Pero ni Jesús, ni sus apóstoles, ni los primeros cristianos fueron trinitarios, como ya lo hemos demostrado, hasta lo ha demostrado bien clarito el hermano Tomás, con ciertas citas de padres de la Iglesia. O sea que es un embustero patológico usted, el Barrevientos. Eso es un pobrecito, además de un subnormal. O sea, cada cosa que habla es que es mentira. Es una absoluta mentira. O sea, vive solamente para la mentira. Por eso es un servidor de Satanás, del padre de la mentira, lógico. Es que lo que va a hablar, pues va a hablar mentiras. Bien, pues vamos a seguir escuchando a este mentiroso para seguir refutando sus patrañas, este pobre idiota. Se cree erudito. Pues es una pena que este hereje pues ande pues Fijaos que estos hijos de Satanás, esto lo ha hecho siempre la gran ramera, la Iglesia Católica, la Iglesia del Diablo en la Tierra, a lo largo de la historia. Acusar en primer lugar de herejes a los verdaderos cristianos, a Jesús también. Los líderes religiosos judíos lo acusaban de hereje. Bueno, pues la Iglesia del Diablo en la Tierra, que es la iglesia a la que pertenece este engendro del diablo, pues siempre lo ha hecho lo mismo. Condenar, acusar de herejes a los verdaderos cristianos que exponían la verdad, que decían la verdad de las Sagradas Escrituras. Entonces, primero los acusaban de herejes, luego los capturaban y luego los quemaban vivos en las hogueras. La maldita y satánica Inquisición de la Iglesia del Diablo en la Tierra, de la Iglesia Católica. Y eso durante siglos. Pues es lo que hace. Mirad, si este hijo de Satanás, esta Iglesia del Diablo, tuviera el poder político absoluto, el poder religioso en un nuevo imperio, o sea, no tengáis la menor duda que engendros del diablo, como este perro, este hijo del diablo, como el Martín Barrevientos, o sea, no tengáis la menor duda que los entregarían para ser torturados y para ser quemados vivos, como hizo su iglesia Gran Ramera, la Gran Ramera, durante siglos. O sea, es que no hay la menor duda. Porque como podéis ver, nos están acusando de herejes. A nosotros que enseñamos la verdad, que le estamos refutando todas sus mentiras con las Sagradas Escrituras, nos acusa de herejes, cuando el hereje lo es él y la iglesia satánica a la que él pertenece. Ellos son los herejes. Ellos son los apóstatas de la fe que enseñan las más espantosas blasfemias, las más espantosas doctrinas de demonios repugnantes que os podéis imaginar. Por eso es que están embriagados con el vino de la fornicación de la Gran Ramera, que es su idolatría, sus doctrinas de demonios. Así de simple. Así actúan los hijos del diablo. Estos son la cizaña mencionada por Jesús en esa parábola, la parábola del trigo y la cizaña, los cuales un día serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego, quemados en el fuego. Son falsos cristianos, son pura cizaña, hijos del maligno, hijos de Satanás, del padre de la mentira.
No sé si hermano Tomás, querrás decir alguna cosita más. Fíjate, hermano Tito, que es la moneda corriente de cómo actúan esta manada de apóstatas, herejes ellos. Hereje eres tú, Barrientos, y los mentores de tu mamá espiritual, la gran prostituta católica romana. Porque realmente esto es el típico modus operandi para intentar silenciar a los demás. Cuando ya entran acusando de algo, es la mejor forma de silenciar. De intentar es lo que ha hecho la gran ramera a lo largo de la historia. Me viene a la mente una situación parecida, pero de otro índole, ¿verdad?, que estamos viviendo hoy en día. Cuando empezó este coronatimo, empezaron los medios de manipulación de masas llamando negacionistas a los que empezaban a exponer la verdad. De esa forma los silenciamos. Y esta es la típica estrategia, en este otro sentido, relativo al tema este, que utilizan esta manada de mamarrachos a servicio de estas rameras espirituales. Efectivamente, muy bien dicho, hermano. Bien, vamos a seguir escuchando a este hijo de la gran ramera, de la gran prostituta, de Roma, que es su iglesia. Llevando la herejía hasta ese nivel, negando lo que la Biblia claramente enseña. Negando lo que la Biblia claramente enseña, dice este mamarracho, que nosotros negamos la Biblia, cuando es él el que nega la Biblia. La Biblia jamás enseña el trinitarismo por ninguna parte, ni por supuesto el arrianismo, ni tampoco el unicitarismo. La Biblia lo que enseña, como ya hemos demostrado en todas estas horas, en todos estos vídeos que hemos hecho, es el enoteísmo monólatra, de que hay un Dios supremo, máximo, que es la cabeza de Cristo, que es el Padre Celestial, el cual envió a su Hijo, a Jesús, es el Hijo de Dios, el segundo Dios, y el Espíritu Santo, como hemos demostrado, es el poder del Altísimo. Es el poder de lo alto. Se lo enseñó Jesús bien claro. ¿Qué le dijo Jesús a sus apóstoles? Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, refiriéndose al Espíritu Santo, lo cual se cumplió el día de Pentecostés. Ahí lo tenemos. Jesús lo llamó el poder, la fuerza de lo alto, es el poder del Altísimo, pero estos engendros del diablo, como este mamarracho subnormal del Martín Barrevientos, pues lo rechazan, porque ellos no creen en Jesús. Estos falsos cristianos no creen en Cristo, de ninguna manera. Le insultan, blasfeman contra él, le escupen en la cara, dicen que se convierte en un excremento cuando los expulsan por el trasero, porque dicen que se lo comen por la boca en cada una de sus blasfemas y satánicas misas. Dicen que Cristo, el Hijo de Dios, es una galleta de harina, que evidentemente al comerse por la boca va a parar al vientre, y el vientre a la letrina, así lo dijo Jesús bien clarito. O sea, están diciendo que Jesucristo se convierte en mierda, en excremento. O sea, son auténticos hijos de Satanás, lo que se merecen es el lago de fuego y azufre. Y ahí es donde van a ser arrojados mamarrachos e hijos de Satanás como este sujeto, el Barrevientos. Si no se arrepiente usted, lo que le espera, y se lo he dicho muchas veces en privado, es el lago de fuego y azufre, mamarracho. Ahora tiene usted la gran oportunidad de arrepentirse, que es la que Dios le está dando. Y usted no se quiere arrepentir, sino que persiste en sus mentiras, en sus calumnias, en sus blasfemias. Pues nada, siga usted así, que verá dónde va a ir a parar. Y cuando esté ardiendo y siendo atormentado en el lago de fuego, pues ya se acordará de nosotros, de lo que le hemos enseñado y de las oportunidades que Dios le dio para que se apartara de estas blasfemias y esas doctrinas de demonios de su iglesia satánica, de la gran ramera de Roma. Paso palabra al hermano Tomás, por si quieres decir alguna cosita. Yo creo que esta clase de gente incluso habría contribuido en el siglo I a la ejecución del propio Hijo de Dios, o sea, y se ve claramente que realmente no creen en la Biblia. Aparte, ya no solo no creen en la Biblia, yo es que creo que hasta un ateo puede ser sincero. El típico ateo, pues que no se dedica a la mentira, a la calumnia, a difamar contra la palabra de Dios y que dice, yo no creo, es una persona mucho más sincera, ¿no?, que esta clase de gentuza. Porque realmente, ¿qué Biblia dice usted, Barrevientos? ¿Qué Biblia? Pero ¿qué Biblia, idiota, enfermo mental? ¿Qué Biblia? Su propia Biblia, imbécil, nácar colunga, católica, en Éxodo 7:1 le llama a Dios a Moisés enfermo mental. ¿Era un ídolo, idiota, enfermo? Así es, hermano, muy bien dicho. Es un pasaje muy importante, que es todo capítulo 7, verso 1, donde lo dice bien claro Dios. Mira, te he puesto Dios para Faraón, te he puesto como Dios para Faraón.
y tu hermano Aarón será tu profeta. Te he constituido Dios para Faraón. Lo dice el propio Dios. Porque estos hijos de Satanás, como el barrevientos, estos paposos mentirosos, enseñan que solo hay un Dios. Entonces, ¿qué era Moisés? Le pregunta a usted, hijo de Satanás, ¿qué era? ¿Un Dios falso entonces? Lo que debe creer este idiota. Para que veáis cómo tienen el cerebro completamente destrozado y efectivamente ni creen en la Biblia, ni creen en Dios, ni creen en Cristo. O sea, esta gentuza, este engendro del diablo como el barrevientos, son pero 1000 veces peor que los ateos. Al menos los ateos se les ve venir, los ateos son consecuentes con su ateísmo, dicen que no creen en Dios, no creen en la Biblia, pero estos son 1.000.000 de veces peor. Son engendros de Satanás que dicen que creen en la Biblia, que creen en Dios, que dicen que creen en Cristo, pero es mentira. Es mentira. Es una excusa para seguir engañando a la gente con esas espantosas doctrinas de demonios. Simplemente. O sea, estos son muchísimo peor que los ateos. Bien, vamos a seguir oyendo a este mamarracho para seguir tapando su bocazo. Vamos a seguir leyendo, escuchando. Aquí Jesús estaba enseñando la existencia de un solo Dios. El monoteísmo, eso es mentira. Entonces, ¿por qué en Juan 3:16 a Jesús se le llama el Hijo único de Dios? ¿Lo entiende? Único no significa que solo el Padre tenga un hijo. No significa solo. Significa que Jesús, el Hijo de Dios, es único para el Padre en el sentido... Bueno, aquí está poniendo los audios que yo le di, la respuesta que yo di hace días a este pobre idiota. De que es el principal, el mejor Hijo de Dios, el Hijo más amado de Dios, el principal Hijo de Dios es Jesús, el predilecto, el más amado. Como dijo el Padre en el bautismo de Jesús, ahí en el río Jordán, se escuchó desde el cielo la voz del Padre. ¿Y qué es lo que dijo el Padre Celestial? Este es mi Hijo amado, mi único, mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios supremo, el más importante, el mejor de todos los padres, el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, es el Padre Celestial. Eso es lo que significa la palabra único. Ese es el conocimiento que usted tiene que tener si desea adquirir la vida eterna. Veamos lo que dijo el credo explicado. Veamos el credo comentado por los padres de la iglesia. Dijo San Cirilo de Jerusalén. Precisamente nos describe claramente las características de esta fe de la iglesia en la que participa la fe de cada creyente bautizado, siempre como correspondencia analógica al fundamento de toda la vida social. La fe cristiana es inseparablemente dogmática y pascual, confiante, carismática, operacional y todopoderosa. Retomemos el pensamiento de Cirilo sobre estos diferentes aspectos en su quinta catequesis. Ante todo, la fe rige la vida de todas las sociedades naturales, en tanto que significa e implica confianza recíproca. Está presente en todos lados. Todo lo que se hace en el mundo, incluso por aquellos que son ajenos a la iglesia, se realiza por la fe, y el obispo pone ejemplos: matrimonio, agricultura, navegación, por la fe de los navegantes, poniendo su confianza en una miserable construcción, dice, de marea, cambiando contra la agitación incesante de las olas del elemento finísimo que es la tierra, firmísimo que es la tierra, exponiendo su persona por esperanzas invisibles y conduciendo. Bueno, como podéis ver lo que está leyendo este mamarracho de ese tal Cirilo, del pollo Cirilo, pues, no está diciendo nada, o sea, es que no tiene que ver absolutamente nada con lo que estamos debatiendo, con lo que estamos hablando. Pero bueno, sigamos escuchando a este pobre imbécil, porque es que está aportando paja nada más, no dice absolutamente nada. Con ellos la fe, más segura que cualquier ancla. La vida humana y familiar y profesional reposa sobre la fe, confianza. Es pues manifiesto que la fe cristiana en su prolongación no es irracional. La fe en sociedad divina de la Trinidad a través de la sociedad humana divinizada que es la iglesia, prolonga las relaciones de la fe al interior de la sociedad humana. Aquí vemos cómo
San Cirilo de Jerusalén, pues habla sobre la Trinidad. Claro, Cirilo de Jerusalén, el pollo Cirilo que ya estaba infectado por la herejía trinitaria, ¿verdad, hermano Tomás? Efectivamente, ya era un apóstata, probablemente ya del siglo IV. Cirilio era un apóstata del siglo IV. Recordemos otra vez más, y creo que es importante, lo que afirmó el reputado profesor Holson de la Universidad de Harvard en su famoso libro El crisol del cristianismo, que dice: los padres de la Iglesia emprendieron sus tareas sistemáticas de mostrar que tras el lenguaje sencillo en el que gustan expresarse las escrituras, se ocultan las enseñanzas de los filósofos paganos puestas en los oscuros términos técnicos acuñados en su academia, liceo y pórtico, que era liceo y pórtico, centros de discusiones de filosofía griega pagana. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó un momento en que toda esa filosofía pagana, y recordemos que Platón había traído de Babilonia, siglo V desde Cristo, sus dioses en tríadas, estos están imbuidos de la filosofía neoplatónica. Entonces llegó un momento en que ese dogma satánico empezó a fluir ya en Tertuliano y luego ya, digamos, otros que vinieron después, como el sujeto al que está citando en este escrito. Exacto, hermano, muy bien dicho. Ahí vino el pollo este Cirilo, que ya estaba contaminado, infectado por esa filosofía helénica pagana de tríadas de dioses, y simplemente no tiene absolutamente ninguna autoridad lo que dijera el pollo ese Cirilo ese apóstata. La autoridad en la cual se basa la verdadera fe cristiana, ¿cuál es? Pues el Nuevo Testamento, la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles que encontramos en el Nuevo Testamento, ahí donde se basa la verdadera fe cristiana. No se basa en mamarrachos como el pollo Cirilo ese apóstata que decía esa estupidez antibíblica y anticristiana, hablando de la Trinidad. La Biblia nunca habla de ningún Dios trino, como ya hemos demostrado en este debate. En fin, vamos a seguir oyendo a este mamarracho para seguir refutando sus mentiras. Eso, hermanos, está en el libro El Credo comentado por los padres de la Iglesia. Bueno, eso que ha leído toda esa barra basada del pollo este Cirilo, ahí no ha hecho absolutamente el pollo ese, el Cirilo, ahí no hay ningún comentario del credo niceno, del verdadero, el del año 325. Eso no es ningún comentario del credo. Ahí tú has escuchado, hermano Tomás, algún comentario. El pollo este Cirilo habla ahí de algún comentario del credo niceno, ¿verdad que no? En absoluto, y de todas formas, acabo de ver Cirilios del 400 y pico, del siglo V ya. No sería nada anómalo tampoco que un apóstata intentara retorcer algo, deformarlo como hacen ahora apóstatas, incluso con la Biblia, con textos bíblicos, sesgándolos, retorciéndolos para adecuarlos a lo que les interesa. Pero en principio, por lo que hemos visto, parece que no hay ninguna alusión a los credos de parte de este apóstata del siglo V. Efectivamente, este es un vulgar embustero, lo arreviento, es un mamar de un mamarracho y un subnormal. Dice el Cirilo, hizo un comentario del credo. ¿Qué credo? Para empezar, ¿a qué credo se está refiriendo este idiota? Si es al credo niceno, ahí no hay ningún comentario sobre el credo niceno. No ha hecho absolutamente ninguno. Simplemente habla ahí una serie de barrabasadas llenas de paja, pero ahí no hay ningún comentario del credo cristiano, el credo niceno. En fin, vamos a seguir escuchando a este tarado mental. Ya. Entonces, pues este tipo de personaje, mis hermanos, habla de cosas que la Iglesia claramente muestra, mis hermanos. Claro, la iglesia, pero refiriéndose evidentemente a la gran ramera, que es la que enseña esa doctrina del demonio, de demonios, del falso Dios trino. No a la verdadera iglesia de Cristo, que jamás de los jamases ha enseñado ni ha predicado jamás esa doctrina de demonios, de que Dios, que hay un solo Dios, pero formado por tres personas divinas. Eso los verdaderos cristianos, ni Cristo, ni los apóstoles, ni la inmensa mayoría de los cristianos de los tres primeros siglos jamás creyeron ni enseñaron esa patraña, esa doctrina satánica. Sigamos. Claramente muestra pues que siempre ha creído unánimemente lo que es la doctrina de la Trinidad. Pero qué burro ignorante, mentiroso, patológico este hijo de Satanás. O sea, hace falta ser subnormal. Si los mejores y más grandes padres de la iglesia no eran trinitarios, payaso.
como lo demostramos ayer. Ellos creían en un Dios supremo y en Cristo subordinado al Padre, eran subordinacionistas, majadero mamarracho, no eran trinitarios, o sea, será mentiroso este payaso, ¿verdad, hermano Tomás? Se ve que está embriagado por el vino de la fornicación de la gran ramera. Fíjate cómo habla. O sea, no solo miente lo que dice, evidentemente, sino que fíjate, siempre ha creído en la Trinidad. O sea, este hombre realmente le han destrozado la mente, lo han enfermado, la gran No, ramera católica. así es, hermano. Yo creo que en el fondo o sea, está diciendo esa mentira del diablo, esa estupidez, esa patraña. Yo creo que el mismo en el fondo debe estar diciendo, pero qué mentira estoy diciendo. O sea, qué estupidez. Yo sé que es mentira lo que estoy diciendo, pero lo voy a decir. Lo voy a decir para que los burros, los ignorantes como yo se lo crean. Pero él sabe en el fondo perfectamente que está mintiendo. Porque eso, vamos, hasta grandes teólogos católicos lo dicen perfectamente, que no, que los primeros cristianos no eran trinitarios, que no enseñaban esa doctrina, que eso vino después, cuando contaminó la iglesia y se fue infiltrando la teología, la filosofía griega, falsa, pagana, donde metían triadas de dioses, pues ya se comenzó esa patraña, a decir esa doctrina de demonios de que Dios, hay un solo Dios, pero que es trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Para qué? Para atraer a las gentes, a las poblaciones paganas, que ya tenían triadas de dioses, pues hacerlos creer pues que así se iban a hacer más temprano se iban a hacer cristianos, los iban a traer a la Iglesia Católica. Y al darse cuenta esos paganos que también la Iglesia Católica enseñaba una triada de dioses, pues así se añadirían a la Iglesia Católica. Eso es lo que pasó, sencillamente. ¿Verdad, hermano? Efectivamente, tal y como muy bien hemos visto, que sostienen los mejores eruditos, incluso católicos como Hans King y Wolfram, que hemos citado, etcétera, etcétera. Efectivamente. Bien, vamos a seguir escuchando a este polidiota. Aunque a estos personajes charlatanes no les guste y quieren, mis hermanos, venir pues a enseñarnos a nosotros, ¿verdad? Nosotros sabemos pues que el Padre es Dios y que el Hijo es Dios y no hay contradicción en... Claro, nosotros creemos que el Padre de Dios y el Hijo es Dios, claro que sí, pedazo de idiota. Pero ¿qué dijo Jesús? Que Jesús dijo bien clarito que el Padre es su Dios, que Él es el Dios supremo, que está subordinado al Padre. Lo dijo Jesús. ¿O que usted no cree en esas palabras de Jesús? Claro, usted no cree en Cristo. Usted escupe y rechaza las palabras de Cristo, la enseñanza de Cristo. Cristo lo dijo bien claro, que el Padre es mayor que Él, que el Dios Padre es su Dios. Hasta por 4 veces lo dice en un solo versículo. Como es en Apocalipsis 3:12, Cristo glorioso, Cristo resucitado, glorioso lo dice. Le llama mi Dios por 4 veces. Mamarracho. Usted es un mamarracho y un mentiroso. Pues claro que Cristo es Dios, pero Él tiene a otro Dios sobre Él, que es el Dios supremo, el Padre Celestial, y el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, como enseñó Jesús, como enseña la Biblia, no ninguna tercera persona divina. Hermano Tomás, ¿quieres añadir alguna cosita? Fíjate, hermano Tito, que él guarda silencio con respecto a los textos bíblicos que se han citado. O sea, que nosotros hemos citado, él no puede refutarlos, no puede con ellos, y como no puede con ellos, guarda silencio, así como las citas patrísticas citadas, ¿no? Pues, bueno, estamos hablando de una persona bueno, que no sé, no sabría ni cómo definir a este pobrecito enfermo mental, la verdad. Así es, este enfermo mental se pasa por el sobaco pasajes enteros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, frases del mismísimo apóstol Pablo, cuando dijo literalmente el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo dice varias veces. El Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre. Por eso es que Jesús también dijo a sus discípulos, después de resucitar, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Lo ve? ¿Lo ve, barrientos, barrevientos? Cristo tiene un Dios sobre él. Cristo y el Padre no son el mismo Dios, imbécil. ¿Cómo van a ser el mismo Dios si Cristo dice que el Padre es su Dios? A ver, tarado. No son el mismo Dios, son dos dioses, dos personas divinas. El Padre es una persona divina
La mayor persona divina, el Dios supremo, y Cristo es la segunda persona divina, el segundo Dios, el Hijo de Dios, así de simple. Y el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, la energía de Dios. No una tercera persona divina como se inventó su secta satánica, la Gran Ramera. Por lo tanto, el verdadero cristiano, claro que cree que el Padre es Dios y el Hijo es Dios, pues son dos dioses. El Padre y el Hijo son dos personas divinas, no son una, idiota, majadero. Por lo tanto, claro que los verdaderos cristianos siempre hemos querido la divinidad de Cristo y en su eternidad. Él es Dios, Él es un Dios. Pero este Dios, que es el Hijo, tiene a otro Dios sobre él. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice? Vamos a leer un texto importantísimo de Hebreos capítulo 1, para destrozar una vez más la bocaza de perro mentiroso de este engendro del diablo. Vámonos a la epístola a los Hebreos. ¿Tenéis por ahí la Biblia? Para que veáis que fácilmente se refuta las mentiras satánicas de este mamarracho. Bueno, vámonos a Hebreos capítulo 1. Lo voy a leer en la Reina Valera del 60. Mira lo que dice. Versos 8 y 9. Mas del Hijo dice, hablando del Hijo, es decir, de Jesús, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Esto es una cita de un salmo. ¿Sabes el salmo que es, hermano Tomás? La cita esta. Creo que es el 40. Salmo 46:5, que es una cita Eso. muy usada para refutar a los arrianos, que creen es otra herejía, ¿no? Exactamente, hermano. Es un salmo donde claramente se está refiriendo a ese Señor Jehová mencionado en ese salmo. Y dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y el autor de la epístola a los Hebreos, ¿a quién aplicó ese versículo de ese salmo? A Jesús. Es decir, el pasaje está diciendo bien clarito que este Hijo de Dios, que es Jesús, es ese Señor Jehová, o Yahvé, como lo queráis llamar, mencionado en ese salmo, así de claro, porque lo dice, más del Hijo dice, refiriéndose al Hijo, tu trono, oh Dios, es decir, le llama Dios, por el siglo del siglo, es decir, es un trono eterno, como dice el salmo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino, y atención, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, el Dios tuyo. ¿A qué Dios se está refiriendo, hermano Tomás? Ahí se está refiriendo claramente al Padre Celestial. Claro. Que ese Dios que Jesús tiene otro Dios que es el Dios de él, que es el Padre, bien claro. Exactamente. El Dios tuyo, por lo tanto, fijaos que estos dos versículos, el 8 y 9, está mencionando literalmente a los dos dioses, a los dos. Primero menciona al Hijo, se le da el título de Dios. Recordar que Dios es un título, no es un nombre propio. Es un título que significa poderoso. Se menciona a este Dios, que es Jesús, el Hijo de Dios, y luego se menciona al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, el cual ungió a Jesús, a su Hijo. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con olo de alegría, más que a tus compañeros, más claro que el agua pura. Ahí tenemos a los dos dioses. Por lo tanto, el Hijo, por supuesto que es Dios, pero este Hijo, este Dios, este ser poderoso y divino, tiene a otro Dios sobre él, que es el Padre Celestial, que es quien le ungió. Te ungió Dios, el Dios tuyo. Y esto lo rechazan estos hijos de Satanás, estos engendros del diablo, como este pobrecito subnormal, hijo de la gran ramera de Roma llamado Martín Barrientos. Lo rechazan porque esta gentuza, porque no se le puede dar otro nombre, esta gentuza al servicio del padre de la mentira pisotean y rechazan la Sagrada Escritura, no creen realmente en la Biblia. Leen la Biblia pero no creen en ella, no la entienden. Es imposible que la entiendan, porque al ser apóstatas y no tener el Espíritu de Dios, pues es totalmente imposible que puedan entender las Sagradas Escrituras. Pasajes, por ejemplo, como este de Hebreos que acabo de leer, no lo pueden entender. Ellos enseñan la doctrina satánica de que solo hay un Dios. Pero ¿cómo va a existir un solo Dios? Barrientos mamarrachos. Aquí el pasaje este que hablaba, acabo de leer, menciona a los dos dioses. Al Hijo, que se le llama Dios, y que es ese Señor Jehová mencionado en ese salmo, un salmo que se refiere a Jehová, a ese Señor Jehová que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Era Jesús, era el Hijo. Lo dice aquí bien clarito, este salmo. Y lo habla del Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Así de sencillo. Bien, seguimos. Vamos a seguir oyendo a este mamarracho para seguir refutando sus mentiras. Nada de eso. Solo que este personaje, pues a su manera,
pues viene a querer refutar lo que nosotros pues podemos estar de acuerdo en él, ¿verdad? De que es la divinidad de Jesús, la divinidad del Padre, solo que no cree la divinidad del Espíritu Santo, ¿verdad? No, es que la Biblia nunca enseña por ninguna parte que el Espíritu Santo sea una divinidad, mamarracho. Es el Espíritu de Dios el Padre, lo entiende, idiota. O como se le llama en el Antiguo Testamento al Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová es el Espíritu del Dios Padre. Es algo que tiene el Dios Padre, que es su energía, es su poder, es el poder del Altísimo. No es una entidad diferente, no es un tercer Dios, no es una divinidad imbécil, es una herejía, una monstruosidad inventada por engendros del diablo como usted. ¿Verdad, hermano Tomás? Esto hasta lo reconoce, como hemos visto, la Enciclopedia Católica, al menos su versión del año 1967. Es que está clarísimo. Y también lo vierte Biblias totalmente católicas, como la Nueva Biblia Española, en Hechos 1.8. Lo que pasa es que este sujeto es un auténtico ceporro mental, que realmente pues es mejor hablar con una roca que con él, porque al menos no practica. Sí, efectivamente, o sea, sí, es perfecto, es un enfermo mental integral, o sea, elevado a la décima potencia, está mal de la cabeza. Es un enfermo y como él, pues hay millones y millones de paposos que están como él o incluso peor que él. Pero este es un desquiciado total, un supino ignorante, no sabe absolutamente nada de las Sagradas Escrituras, solamente cita algunos versículos que él se sabe, que los malinterpreta, los textos que la gran ramera la ha metido en el coco y que no enseñan por ninguna parte lo que pretende decir lo que dice este mamarracho, ya que esos pasajes bíblicos, como ya hemos visto, no hablan por ninguna parte de ningún falso diostrino. No dice por ninguna parte que solo exista un Dios en tres personas divinas. Ninguno de esos pasajes que ha citado este mamarracho hablan de ninguna trinidad, de ningún diostrino. Son pasajes que sí, algunos de ellos mencionan a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo, o al Padre, a Jesús y al Espíritu Santo, claro que sí, pero en ningún texto de la Biblia se dice que los tres formen un solo Dios. ¿Queda claro? Bien, vamos a seguir oyendo a este imbécil. Que está allí en lo que es Hechos 5:3 al 4. Bueno, ya hemos comentado ese pasaje de Hechos 5, Ananías y Safira, y hemos refutado la mentira que dice este mamarracho. Ahí no se habla por ninguna parte de ninguna tercera persona divina de una Santísima Trinidad. Simplemente Ananías había mentido al Espíritu Santo y seguidamente dice el pasaje que había mentido a Dios, es decir, al Padre Celestial. Porque cuando Pedro habló de Dios, mencionó a Dios, se refería solamente al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque mentir al Espíritu del Dios, de Dios Padre, es como mentir al Padre, así de simple. Eso es lo que enseña ese pasaje. No que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina, porque entonces el apóstol Pedro habría escrito: no has mentido a los hombres, sino a la tercera persona divina de la Santísima Trinidad. Es lo que hubiera dicho el apóstol Pedro. Pero claro, como esto es un descerebrado, no entiende absolutamente nada, pues es totalmente imposible que pueda entender algo tan sencillo como lo que acabo de decir. Hermano Tomás, ¿quieres decir algo? O simplemente no has mentido a los hombres, sino a la persona del Espíritu Santo, o a Dios, que es el Espíritu Santo. Pero no, ni eso, ni nada que se lo parezca, dice en la Biblia. O sea, este es un majadero completo. Quería también citar, bueno, el texto que has citado tú, hermano Tito, de Hebreos 8:9, ya es fulminante, es impresionante, ¿no? Para cualquier persona que tenga un dedito de frente. Y quería citar también otro, en ese mismo sentido, que está en Primera de Corintios capítulo 15, primero el verso 24, dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Y no solo eso, verso 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Verso 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, ya divinizado, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios, es decir, el Padre, Dios en sentido categórico,
sea todo en todos. Esto es un subordinacionismo completo para cualquier persona que le quede media neurona. Así es, muy bien explicado, es subordinacionismo total, vamos. Y luego no solo eso, sino voy a leer ahora unos cuantos versículos, unos pasajes del apóstol Pablo, que tapan la bocaza mentirosa de estos falsos cristianos trinitarios al servicio de Satanás. Por ejemplo, mira lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 15, verso 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Más claro que el agua. Dijo el apóstol Pablo que el Padre Celestial es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús, Cristo glorificado, tiene a un Dios sobre él, un Dios supremo que es el Padre Celestial. Es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta frase tan importante de Pablo la vuelvo a repetir. Vamos a leerlo en la otra epístola. Por ejemplo, en 1 Corintios, texto que ha leído, que se ha referido antes el hermano Tomás, 1 Corintios 15, 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, es decir, al Dios y Padre del Señor Jesucristo, al Dios de Cristo. Cristo Jesús tiene un ser divino sobre él, que es superior a él, que es el Padre Celestial. Esa es la verdadera enseñanza apostólica, y no la mamarrachada satánica que enseñan estos engendros del diablo, como el subnormal profundo este del Martín Barrevientos. Más pasajes. 2 Corintios 1:3, dijo Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo tiene a un Dios sobre él, a un ser supremo sobre él, que es el Padre Celestial. Otro más. 2 Corintios 11:31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos, sabe que no miento. Ahí lo tenemos. Lo vuelvo a repetir. El Dios de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:3. La misma frase, vuelve a repetir Pablo. Cuando Pablo repetía las cosas, como este tipo de frases, de textos, es porque es importantísimo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Más claro que el agua. Jesucristo tiene a un Dios sobre él, que es el Padre Celestial. Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, igual que el Dios Padre es el Dios del Señor Jesucristo, también el Padre Celestial es nuestro Dios. Nuestro Dios y Padre. Más claro que el agua. Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí claramente está separando al Dios Padre de Jesucristo. Son dos personas divinas, dos, no son una. Son dos, no son un solo Dios, son dos dioses, dos personas divinas. Filipenses 4:20, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Más claro. Es el Dios y Padre nuestro, y además es el Dios y Padre también del Señor Jesucristo, del segundo Dios. 1 Tesalonicenses 3:11, más el mismo Dios y Padre nuestro, vuelvo a repetir la frase. Y ahora vámonos al apóstol Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, dijo lo mismo que el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene a un Dios supremo sobre él, que es el Padre Celestial. Por lo tanto, solamente un vulgar engendro de Satanás, embustero patológico, como este pobrecito subnormal del Barrevientos, puede decir que el Padre y el Hijo son el mismo Dios. A ver, imbécil, ¿cómo el Padre y el Hijo van a ser el mismo Dios si el Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo? Cristo tiene a un Dios sobre él. ¿Cómo van a ser el mismo Dios subnormal? Para que veáis que no creen en la Biblia, ellos rechazan la enseñanza de Cristo, la enseñanza de los apóstoles, la pisotean, la rechazan, no creen realmente en la doctrina verdadera, la doctrina cristiana. Creen en la doctrina de Satanás, transmitida a través de su esposa, de la esposa del diablo en la tierra, que es, ¿cuál es? La gran ramera, la Iglesia Católica Romana, que es un pobre descerebrado, hijo de esa gran ramera, hijo de esa madre ramera, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, como leemos en Apocalipsis capítulo 17, verso 5. Ya paso palabra, hermano Tomás, si quieres añadir algo.
Fíjate, hermano, que la gente que tiene un dedito de frente, yo me acuerdo una vez cuando me estaba pues intentando introducir en la secta sabataria un famoso pastor de aquí de Vigo, y saben, ellos son trinitercos también, y me citó Juan 10:30, el Padre y yo uno somos. Y yo le cité Juan 17:22. Dice, ¿cómo usted explica esto entonces? Ahí dice, quiero que vosotros seáis uno del mismo modo que yo y el Padre somos uno, que eran el mismo ser humano. Y ahí ese tío se liaba. No sabía lo que decirme, se liaba, cambiaba, lo típico que hay, ¿no? O sea, la gente con un gramo de cerebro le confunde, o sea, aunque está en esa aberración, le confunde, fluctúa, por así decirlo, ¿eh? Pero este tipo, esta clase de gente es un normal, ni eso. Y quería comentar, porque seguramente que este pobre enfermo mental citará el texto de Romanos 9:5, el cual no lo entiende. Él lo dice que ese Cristo, el cual procede de los patriarcas según la carne, es Dios que está por encima de todas las cosas. Entonces dirá que por tanto forma parte del mismo Dios trino junto con el Padre y el Espíritu Santo. Dirá, bueno, pues hay que entender las palabras de Pablo a la luz de las palabras de Pablo. Y si nos vamos a las mismas palabras de Pablo, Colosenses capítulo 1, verso 16 en adelante, vemos cuáles son esas todas cosas. Lo explica Pablo, todas las cosas creadas. Colosenses 1, 16 al 17. Por tanto, claro, el Padre Celestial dio a Jesucristo la potestad de estar por encima de todo, porque él fue el obrero maestro de la creación de todas las cosas. Paso para. Muy bien dicho, hermano, efectivamente, ese pasaje de Romanos, capítulo 9, verso 5, ahí ni habla de ningún falso Dios trino por ninguna parte, lo que sí habla es de la divinidad del Señor Jesucristo. Como dijo Pablo, el cual, refiriéndose a Jesús, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Claro, Cristo, como bien ha dicho el hermano Tomás, está sobre toda la creación, sobre todas las cosas, como dijo Pablo en Colosenses capítulo 1. Es Dios sobre todas las cosas, es poderoso sobre todas las cosas. Pero este ser poderoso, este Dios que es el Señor Jesucristo, tiene a otro Dios sobre él, como ya hemos demostrado con todos esos pasajes bíblicos que he leído. El de Hebreos capítulo 1, las epístolas de Pablo a los romanos, a los corintios, a los efesios, etc. Ahí lo dice bien claro. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿Cristo es Dios? Sí, es Dios, que significa poderoso. Claro que Cristo es un ser poderoso, es el Hijo de Dios, que el Padre envió a la tierra, es un ser poderoso. Pero este ser poderoso, este Dios tiene a otro Dios sobre él. O sea, esto que estamos diciendo es algo tan simple, tan sencillo de entender que, vamos, un crío de 4 años lo entiende, menos este retraso mental, este engendro del diablo llamado Martín Barrevientos y su iglesia, la Gran Ramera, es que no lo entienden. No lo entienden. Algo tan sencillo de entender que hasta un crío de 4 años sí que lo entiende perfectamente. De que hay dos dioses, un Dios supremo, es el Padre Celestial, del cual proceden todas las cosas, y un segundo Dios, que es el Hijo, por medio del cual son todas las cosas. Todo fue creado por medio del Hijo, por medio del Verbo, que es Jesús. Y luego hay un Espíritu Santo que no es ninguna tercera persona divina a la que haya que adorar. Es simplemente el poder del Altísimo, como enseña bien clarito el Nuevo Testamento, como ya hemos demostrado en este debate. Bien, sigamos oyendo a este engendro del diablo. Y la persona del Espíritu Santo, pues moviéndose como Dios en lo que es, mis hermanos, lo que es la iglesia. Porque si nosotros vemos que es la Trinidad, Dios Padre, luego, mis hermanos, Dios Padre envía a Jesucristo, luego Jesucristo se va y viene la persona del Espíritu Santo. No, no persona del Espíritu Santo, no ninguna persona. Ya hemos demostrado bien claro que es el Espíritu de Dios, es el poder del Altísimo. Que si habla la Biblia es del Padre y del Hijo. El Padre efectivamente envió a su Hijo a la tierra y luego Cristo envió su energía, su poder, sopló en sus discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Recibieron qué recibieron? Una persona divina, no recibieron una energía, la energía de Dios el Padre. Y luego el día de Pentecostés, días después, fueron llenos de esa energía, fueron llenos del Espíritu, de ese poder de Dios.
comenzaron a hablar en otros idiomas, etc. Eso es el Espíritu de Dios. El poder de lo alto, lo dijo Jesús bien claro, mamarracho barrevientos. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos. ¿De qué, idiota? A ver, ¿de qué? Hasta que seáis investidos de la tercera persona divina de la Santísima Trinidad. No, imbécil. Hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. De poder, de energía. Eso es el Espíritu de Dios, que hasta lo reconocen los mejores teólogos católicos. Idiota, lo que estoy diciendo yo, lo dicen hasta los propios mejores teólogos católicos de su secta satánica, de la Gran Ramera de Roma. ¿Verdad, hermano Tomás? Efectivamente, así de claro. Bien, vamos a seguir escuchando a este idiota. Ya queda poco. Entonces estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Los hechos del Espíritu Santo es el libro de los hechos. Entonces, ¿cuál es la contradicción? Dios Padre envía a su Hijo cumple la misión, se va, es enviado el Espíritu Santo. El otro, como dice el Evangelio de San Juan, les enviará otro, el Consolador. Claro, porque la energía de Dios, el poder del Altísimo, consuela, nos da consuelo a los verdaderos cristianos. Es su energía, la energía del Dios Padre, por supuesto, que nos consuela, ¿verdad, hermano Tomás? Efectivamente, el efecto del poder de Dios en sus hijos es consolar. Y Claro. luego hay otra marrachada que dijo este tipo. Dice que son los hechos del Espíritu Santo, no, son los hechos de los apóstoles. O sea, el tipo se ve que no sabe ni de qué habla. Exactamente, eso iba a decir yo también, me alegro que lo hayas dicho, eso de los hechos del Espíritu Santo, ¿no? Son los hechos de los apóstoles Pedro y Pablo especialmente, que es lo que se habla prácticamente en todo el libro de los hechos de los apóstoles. Los mensajes, las predicaciones, los mensajes evangelísticos de Pedro y de Pablo. Ese es, en resumen, el tema del libro de los Hechos de los Apóstoles y cómo fue creciendo la Iglesia de Cristo desde Jerusalén, se fue extendiendo luego por el Imperio Romano. Ese es el tema del libro de los Hechos de los Apóstoles, no los hechos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se le da protagonismo en la Biblia. Por eso es que nunca se le adora ni se le da gloria, jamás. A ver, que este mamarracho al servicio del diablo me dé un solo versículo de la Biblia donde se adore o se glorifique al Espíritu Santo. No hay ni uno, no existe, ¿verdad, hermano Tomás? Y un solo texto bíblico, por eso este sujeto no puede. Eso lo único que hace es el idiota, el imbécil, el subnormal, porque no hay ni un solo texto en la Biblia, ninguna parte de los 66 libros de la Biblia, que diga que al Espíritu Santo se le glorifica o se le adora, lo que de una sola estocada desmonta la idea de que éste sea una persona divina. Así, lo que está haciendo el payaso este mamarracho del Martín Barrevientos es sencillamente el más absoluto de los ridículos, con este estúpido, con este patético, con este demencial vídeo que está haciendo. ¿Qué hizo? Vamos, el día 10 de enero. Sigamos oyendo a este tarado. Entonces, ahí están las tres divinas personas, ¿verdad? Un solo Dios. Y no hay contradicción para nada, mis hermanos. Este es subnormal, no hay contradicción para nada, pero como un solo Dios solitario van a ser tres personas divinas. Subnormal, si esa es la mayor de las contradicciones de toda la historia de la humanidad, tarado. Tres personas divinas no pueden ser un solo Dios subnormal. Y dice este mamarracho embustero, eso no puede ser, eso no es una contradicción. ¿Verdad, hermano? Me sorprende, aparte de la imbecilidad esta de que no es una contradicción, ¿no? Me sorprende que, al menos de momento, este enfermo mental de Barrientos o Barrevientos contaminados de la gran ramera, que están en su cuerpo y así su cerebro furrula como furrula, no haya citado el ejemplo del huevo, que está compuesto por cáscara, clara y yema. No sé, igual lo cita después, pero sabes que es común, especialmente entre Sí. evangélicos. Sí, es el típico ejemplo del huevo, como si Dios fuera un huevo. O sea, fijaos qué blasfemos son estos engendros del diablo, pero no solamente estos paposos trinitarios, sino también los evangélicos trinitarios, que muchos de ellos también ponen el ejemplo estúpido del huevecito de gallina. Como si Dios fuera un huevo. Una vez se lo dije a un mamarracho de estos herejes trinitarios y dice, ¿qué pasa? O sea, según ustedes, Dios es un huevo, ¿no? ¿Eh? Porque ustedes dicen que no, que Dios son tres personas divinas, dicen ustedes.
¿Y un huevo está formado por 3 personas subnormales? ¿Un huevo está formado por 3 personas? No. Un huevo está formado por la cáscara, la clara y la yema. Estamos hablando del Dios Padre, de Jesucristo y de Espíritu Santo. Eso no tiene que ver absolutamente nada con un huevo. Están tarados, están enfermos de la cabeza. En fin, vamos a seguir oyendo a este tarado. Entonces, eso es lo que no entiende este tipo vulgar, ofensivo. Claro, porque somos del vulgo, hablamos como el vulgo para que la gente nos entienda. Eso es lo que significa vulgar. Lenguaje vulgar no es nada malo, no tiene absolutamente nada que ver con nada pecaminoso, nada malo, ¿no? Es el vulgo, como la Vulgata latina, escrita por Jerónimo, este llamado padre de la Iglesia. ¿Por qué? Porque fue escrita, traducida del griego al latín, la Vulgata, para que la gente lo entendiera. El lenguaje latín, que es el que se hablaba en ese tiempo en el Imperio Romano Occidental, era el latín. Por eso se llamaba la Vulgata latina, para que la gente pudiera entender las Sagradas Escrituras, la gente del vulgo, del pueblo. Eso es lo que significa lenguaje vulgar. ¿No entiende, mamarracho, analfabeto? Hermano, Tomás, ¿quieres decir algo? Ahí se ve lo analfabeto y tremendamente subnormaloide que es este enfermo mental, este desquiciado, ¿no? Vulgata latina, tú mismo lo has dicho, hermano Tito, es decir, ¿qué significa eso? La traducción de la Biblia a latín dada al vulgo. Así de simple, pero bueno, este señor no tiene ni media neurona, la gran ramera le destrozó la cabeza, Barrientos. Usted para lo que vale es para barrer los vientos contaminados y metérselos de la gran ramera que es su madre espiritual y que le ha atrofiado el cerebro que tiene, se lo ha destrozado en 1000 pedazos, tarado mental. Efectivamente, hermano, muy bien dicho. Vamos a seguir. Vamos a seguir escuchando. No quise poner todo el video, mis hermanos, porque no vamos a estar oyendo 1 hora a este personaje. Vamos a seguir escuchando. Creer que el Padre es el Dios único, el Dios supremo, que no hay otro Dios como Él, y seguidamente creer, como dice aquí, y a Jesucristo a quien has enviado. Tenemos que creer en estos dos dioses. El Dios Padre, que es el Dios supremo, y en el segundo Dios, que es el Hijo de Dios, el descendiente biológico del rey David, según la carne, como leemos en Romanos 1:3. Si no creemos que Jesús es el descendiente, el verdadero Mesías de Israel, el descendiente del rey David según la carne, su descendiente biológico a través de su padre humano que era José. José era hijo de David. Para ser el verdadero Mesías de Israel tiene que ser el descendiente carnal biológico del rey David. Quien niega esto está negando que Jesús es el verdadero Mesías. Efectivamente, más claro que el agua pura. Sigamos. Bien, ahí podemos ver que él es el único que cree que Jesús nació de unión carnal, que es el padre humano de Jesús. Bueno, ya comienza calumniando este engendro de Satanás. Yo jamás he dicho que hubo una unión carnal entre José y su esposa María. O sea, este es un auténtico mamarracho. O sea, ya yo creo que nació mintiendo este engendro de Satanás y vive para eso, solamente para la mentira y la calumnia. Nunca en ninguno de mis libros, en ninguna de mis charlas he dicho que hubo relación sexual entre José y María. Tarado. Jesús es el descendiente biológico del rey David porque así lo dice la Biblia. Es el hijo de David. Según la carne, dijo Pablo, por ejemplo, en Romanos 1:3. Es el hijo de Dios y también es el hijo del hombre. ¿De qué hombre? Pues evidentemente de José, que era su padre humano. Pero no hubo unión sexual entre José y María. José no engendró a Jesús. No lo engendró el Dios Padre. Le dio la vida, que eso es lo que significa engendrar, dio la vida, dar la vida. Lo engendró en el vientre de María, lo engendró como un ser humano, pero ¿con qué semilla lo engendró? Lo engendró como un espermatozoide humano. ¿Y de quién era ese espermatozoide? Pues obviamente del hijo de David, del descendiente de David, que era José. ¿Y qué hizo Dios entonces? Pues muy simple, con su espíritu, con el poder de su espíritu, con su energía, teletransportó un espermatozoide de José, el hijo de David, a un óvulo de María, para que Jesús pudiera nacer como el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Hombre, así de sencillo.
Pero este mamarracho, este subnormal, ya ha comenzado calumniando y mintiendo y diciendo que yo he dicho que hubo relación sexual entre José y María, cuando yo jamás he dicho esa mentira, esa patraña. Simplemente este es un hijo del diablo, del padre de la mentira, y sirve nada más para eso, para calumniar y para mentir. Hermano Tomás, si quieres añadir algo. Efectivamente, quería mostrar aparte un texto fulminante. Romanos 16, 27, dice así. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Ahí dice el Dios único, el Dios o poderoso único, Dios en sentido categórico, supremo, no es Jesucristo, ya que a este se le excluye. Por tanto, ahí se ve otra vez más la prueba clara de lo que este enfermo mental niega categóricamente. Así es, hermano, efectivamente. Estos en realidad, además de ser hijos de la gran ramera de Roma, de esta iglesia del diablo en la tierra, son anticristos. Son anticristos porque niegan que Jesucristo vino en carne. Ellos niegan que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente carnal biológico del rey David. Lo niegan, por lo tanto están negando que Jesús es el verdadero Mesías. Y el apóstol Juan dijo bien claro en sus epístolas que el que niega que Jesús es el Mesías es un anticristo, es el anticristo. El anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías. Ese es el mentiroso. Los que niegan que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías. Y este lo niega, porque él no cree que Jesús es el descendiente biológico del rey David a través de su padre humano, que era José. Lo rechaza, lo niega. Pero no solamente él, sino millones de falsos cristianos como él. También los evangelocos, los hijos de la gran ramera de Roma, y la mismísima gran ramera de Roma, niegan que Jesús es el hijo de David según la carne, lo niegan, por lo tanto tienen la doctrina del anticristo. Están negando que Jesús es el Mesías, el verdadero Cristo, el verdadero Mesías. ¿Verdad, hermano? Sí, evidentemente, totalmente. Ahí lo dice claramente Romanos 1.3 o Romanos 9.5, ¿no? Que es el descendiente de David según la carne. Y quiero volver a hacer énfasis en que las dos genealogías son de José. Ninguna de las dos es de María. Una es la genealogía legal y dinástica y otra es la genealogía natural. Las dos se ve que son de José, de ahí que cambien, que no sean los nombres exactamente los mismos, y también porque una de ellas, aunque ese no es el tema, ya lo sé, fue escrita originariamente en hebreo, la de Mateo, y la de Lucas no. Entonces, al transliterarla al griego, hay cambios en el deletreo de palabras. Esto y los saltos generacionales explica esas diferencias, pero las dos son de José. Por tanto, otra vez, pero es que esta clase de enfermos mentales tienen la mente totalmente escayolada. Solo saben repetir, claro, de tanto rosario, tanta repetición inútil y absurda, termina enfermando la mente de esta gente. Así es, muy bien explicado, hermano. Muy bien dicho. Tienen la mente desquiciada, destrozada, y las dos genealogías son paternas. Y efectivamente, como ha dicho el hermano Tomás, hay saltos genealógicos. Alguno puede ignorar qué es eso de los saltos genealógicos. Pues mira, voy a poner un ejemplo para que se entienda perfectamente. Mi padre se llamaba Justo, mi padre. Y mi abuelo se llamaba Pedro. Entonces, alguien viene y escribe mi genealogía y dice uno, Tito Martínez es hijo de su padre Justo. Se llamaba Justo. Y luego viene otro y escribe otra genealogía mía. Y dice, Tito Martínez era hijo de Pedro. Pues exactamente lo mismo, eso es un salto genealógico. Es decir, mi abuelo es también mi padre. Eso ocurre en el lenguaje bíblico. A los abuelos, a los antepasados se le llama padres en la Biblia. Por eso es que a Jesús se le llama el hijo de David. Y David era el tatarabuelo, tatarabuelo de Jesús. Y se le llama el hijo de David. Por lo mismo. Mi abuelo Pedro era mi padre. Y mi padre cercano se llamaba Justo. Los dos contadores de genealogías tienen razón, los dos dicen la verdad. Por lo mismo ocurre con la genealogía de Jesús que aparece en Mateo y la otra genealogía también de Jesús que aparece en Lucas.
Hay nombres diferentes porque sencillamente hay saltos genealógicos. Más claro que el agua pura. Bien, vamos a seguir oyendo a este embustero patológico, porque lo que es un embustero mentiroso a más no poder y calumniador. Porque, repito, yo nunca he dicho que José y María tuvieran relaciones sexuales para engendrar a Jesús. Jesús no fue engendrado por su padre humano José. Lo engendró el Dios Padre, pero lo engendró como un espermatozoide humano. Si no, Jesús no sería imposible totalmente de que hubiera sido un ser humano, un hombre. Tuvo que engendrarlo, darle la vida con un espermatozoide humano, con una semilla humana. ¿Y de quién era esa semilla humana, ese espermatozoide? Pues de José, el hijo de David. Por eso es que Jesús califica perfectamente para ser el verdadero Mesías de Israel, el verdadero Cristo. Si no, es totalmente imposible que pudiera ser el verdadero Mesías. Si José no hubiera sido el padre humano de Jesús, Jesús no sería el verdadero Mesías, no sería el hijo de David. Entonces, lo que hizo Dios el Padre con su espíritu, con su energía, es tomar, teletransportar de forma instantánea un espermatozoide. ¿De quién? Pues de José. Y lo llevó, lo teletransportó a un óvulo de María. Claro, estos subnormales dirán, no, eso es mentira. Eso no lo dice la Biblia, pero a ver, subnormales, ¿cómo lo va a decir? Paposos, ¿cómo lo va a decir si la palabra teletransportación es moderna, no aparece jamás en la Biblia? Igual que la palabra espermatozoide. Aparece la palabra esperma en la Biblia, eso sí, pero espermatozoide no, porque no lo podían ver los antiguos, no tenían microscópicos para ver una célula, un espermatozoide. O sea, no aparece jamás en la Biblia, son términos modernos. Igual que la palabra óvulo, tampoco aparece en la Biblia, no se conocía esa palabra, y la palabra teletransportación tampoco, por lo tanto, es imposible que lo diga la Biblia literalmente, pero sin embargo es la única explicación. Es la única explicación. ¿Cómo puede ser Jesús el descendiente biológico del rey David, su descendiente carnal, sin que José y María tuvieran relaciones sexuales? ¿Eso cómo es posible? Pues simplemente por el poder de Dios, teletransportando con su espíritu un espermatozoide de José y lo introdujo en un óvulo de María de forma instantánea con su poder, y así fue como fue engendrado Jesús. Lo engendró, le dio la vida al Dios Padre como un ser humano, porque Jesús era un hombre. Por eso es que llamaba a sí mismo, ¿cómo se llamaba Jesús? Siempre el Hijo del Hombre, porque tenía un padre humano, que era Jesús. Si no, jamás Jesús se hubiera llamado a sí mismo el Hijo del Hombre. Pero estos son normales, dicen, no, Jesús nunca tuvo un padre humano. José no era el padre humano biológico de Jesús. Ah, ¿no? Enfermos mentales. Entonces, ¿por qué dice el Evangelio que José era el padre de Jesús? Que Jesús era el hijo de José. Y Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Un término que en la Biblia se aplica también a los profetas. A Daniel, a Jeremías y a Ezequiel. También en la Biblia se le llama Hijo del Hombre. Hijos de hombre. Eran un hijo de hombre. Daniel era un hijo de hombre, así se le llama en la Biblia. Ezequiel también y Jeremías también. ¿Por qué? Porque tenían unos papás humanos, un padre y una madre humanos. Exactamente lo mismo ocurría con Jesús. Por eso Jesús se le llama también el Hijo del Hombre, porque tenía un padre humano, que era José, y un padre celestial, evidentemente, que era el Padre Celestial, el Dios Supremo. Jesús tenía dos padres, su Padre Celestial, que es el Dios Supremo, y su padre humano, que era el descendiente del rey David, que era José, así de simple. Y esta gran verdad bíblica la rechazan estos engendros del diablo. Son auténticos anticristos. Lo dijo bien claro el apóstol Juan. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías? Este es el mentiroso, el que niega al Padre y al Hijo. No creen estos paposos mentirosos que Jesús sea el verdadero Mesías, el descendiente biológico del rey David. Porque si no fuera el hijo biológico del rey David, pues lógicamente Jesús es totalmente imposible que pudiera ser el verdadero Mesías de Israel. O el Cristo, que es lo mismo. Imposible. No sé si, hermano, querrás decir algo. Está bien clara la cosa. Fíjate que otro ejemplo que tenemos, aparte del que has citado tu hermano Tito, de hijo de David, lo tenemos en un autor que era corregente con Nabucodonosor, que era con Nabónido, mejor dicho, que era Belsasar. Belsasar se le llama en Daniel 5 hijo de Nabucodonosor.
pero sabemos que fue hijo de Nabónido. Aquí vemos otra vez la cosa, Nabónido fue hijo de Nabucodonosor. Vemos otra vez lo mismo, la expresión hijo de otra vez se utiliza también para hacer alusión a descendientes más alejados. Exactamente, hermano. Hijo de, en la Biblia, en el términos bíblicos, significa descendiente de, que puede ser descendiente, evidentemente, de su padre directo, como descendiente de su abuelo, de su tatarabuelo, etcétera, etcétera. Eso es lo que significa la expresión hijo de. Bien, vamos a seguir refutando a este mamarracho. Este tipo es un tremendo hereje, apóstata. Nadie he escuchado yo que diga pues que es el padre biológico San José de Jesús. Estos subnormales lo que creen es que el pobre San José, el esposo de María, era un vigilante de seguridad, era de la manera el custodio, que estaba solamente en la tarea de custodiar, de vigilar a su esposa María. Le ponen, por eso que le pintan como un ancianito, que era el custodio nada más, el segurata, el vigilante de seguridad. Cuando la Biblia claramente dice que era el hijo de David, dice bien claro, el descendiente biológico del rey David, como lo dijo el ángel, le llamó hijo de David, y no a María. María nunca se la llama en la Biblia hija de David, no, el descendiente del rey David era José, no era María. Y sencillamente Dios hizo un milagro con su poder, su energía, tomó un espermatozoide de José y lo llevó, lo teletransportó a un óvulo de María, así de simple. Y así fue como fue engendrado Jesús, el Dios Padre lo engendra, le da la vida como ser humano. Y para ser un ser humano tenía que haber sido engendrado con un espermatozoide humano. Pero este mentiroso, calumniador y asqueroso ha dicho la burrada, la mentira de que yo he dicho que José se acostó con María para engendrar a Jesús, cuando yo jamás he dicho semejante estupidez, semejante patraña. Este es un subnormal que no tiene ni puñetera idea de lo que yo creo ni de lo que yo enseño. No sabe nada, solo sabe mentir y calumniar. No hubo relación sexual entre José y María. José no engendró a Jesús, a su hijo, no, lo engendró el Dios Padre, pero lógicamente con un espermatozoide de José. Toma una célula de José, un espermatozoide, y lo teletransportó al seno de María, a un óvulo de María, y ya está. Y así como fue engendrado Jesús, y que no me vengan con la estupidez de que eso no lo dice la Biblia. Pues claro, ¿cómo lo va a decir la Biblia si no existían esos términos, esas palabras modernas? Es imposible que lo diga. Como si alguien me dice, a ver, ¿dónde dice la Biblia que mi teléfono, mi celular, tiene el sistema operativo Android? ¿Dónde dice eso la Biblia? Pues esa pregunta solo la podría hacer un enfermo, un retrasado mental, elevado a la décima potencia. ¿Cómo lo va a decir la Biblia? Si la Biblia todavía no se conocían los celulares. Hay que ser subnormal para hacer ese tipo de preguntas. Paso palabra. O mismamente, hermano Tito, como si alguien dice, ¿dónde dice la Biblia? Habla de la imprenta, o del teléfono, o del televisor. Pues es que realmente es Claro. un desplante de este enfermo calumniador, barrevientos, que eres un enfermo mental, un calumniador, tarado mental. Tu mamá espiritual te ha dejado la mente destrozada, realmente. Ya ni la tienes para pensar. Yo creo que con esas mentes lo único que se puede hacer es meterla por la taza del váter y tirar de la cadena, porque realmente no te sirve para nada, macho. Sin ninguna duda, hermano. Ninguna. Tiene la mente completamente destrozada, desquiciada, está embriagado, está borracho, está embriagado. ¿Con qué? Pues con el vino de la fornicación de su iglesia, de la gran ramera, esa copa llena de inmundicias, de su idolatría y sus doctrinas de demonios que tiene esa gran ramera, pues la ha dado de beber, como dice el Apocalipsis, a las naciones, a las gentes. Y este es uno de estos falsos cristianos, de estos mamarrachos al servicio de Satanás, que ha bebido y que está bebiendo y sigue bebiendo del vino de la fornicación de su gran ramera, de su iglesia, de su madre espiritual. Lo bebe todos los días y por eso tiene así la mente completamente desquiciada, destrozada, que es totalmente incapaz de que pueda entender algo tan sencillo, tan simple, tan bíblico como lo que estamos exponiendo aquí en esta refutación el hermano Tomás y yo. Bien, sigamos. Pienso de que pues está para llevar al manicomio, mis hermanos. No, eres tú, subnormal engendro del diablo, el que está para que te lleven con una camisa de fuerza a un manicomio. Porque hay que ser subnormal para decir que tres personas divinas son un solo Dios. Tú eres el que te mereces el manicomio, estar encerrado ahí
y tirar la llave al Océano Pacífico. Quedarte ahí encerrado hasta que te pudras ahí, mamarracho. ¿Verdad, hermano? Barrevientos, enfermo mental. A ver, si usted no sabe ni hablar, tarado mental, usted tiene que aprender de entrada a hablar. Y luego, pues realmente ir a terapia, ir a psicoterapia, porque es un enfermo mental y su cabeza la tiene destrozada. Su mamá espiritual, bueno, ya sabemos que las reiteraciones abusivas de un mismo rezo, lo que se hace en el famoso rosario paposo, estresan la mente, tienden a estresar la mente y por tanto a crear una afección psicológica, que es lo que de lo que usted padece. Es decir, su mamá espiritual lo ha enfermado, tarado. Ah, sí, es muy cierto, hermano. Y bueno, decir alguna cosita más sobre el tema de Jesús y José, su padre humano José, es que hasta lo dijo la propia María. Mira, estos mamarrachos paposos, engendros del diablo, que dicen tanto creer y venerar tanto a la Virgen María. Bueno, pues María dijo bien clarito, dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando. Cuando fueron a Jerusalén. Y entonces Jesús se fue por ahí a enseñar a los líderes religiosos, a los fariseos, a los sacerdotes, con 12 años que tenía nada más. Entonces, cuando ya su padre le encontraron, y María, enfadada, le dijo, ¿por qué? ¿Por qué, hijo, nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando. O sea, María sabía perfectamente que José era padre de Jesús, su padre biológico, no su padre adoptivo, porque en la Biblia no hay ni un solo texto donde se diga que José era padre adoptivo de Jesús. No, le llama tu padre y yo te hemos estado buscando. Pero estos mamarrachos, estos engendros del diablo ni siquiera creen, no creen tampoco en María, en aquella que dicen tanto venerar y respetar, pisotean y escupen sus palabras, porque ella lo dijo bien clarito, que José era padre de Jesús. Y hay otros versículos en el Evangelio donde se dice que Jesús era hijo de José. Se dice de las dos formas, que José era padre de Jesús y que Jesús era hijo de José. Pero estos mamarrachos, ya lo digo, no creen, es que no creen en la Biblia. Pisotean, escupen el Nuevo Testamento, no creen en las Sagradas Escrituras. Se han inventado estos desgraciados, estos retrasados mentales, que sí, José era padre de Jesús, pero padre adoptivo, que él le adoptó, y que Jesús era hijo adoptivo. Eso se lo inventan ellos, es una patraña. En el Evangelio jamás se dice que Jesús fuera adoptivo, fuera adoptado por José. O de que José fuera padre adoptivo de Jesús. No, era su padre biológico, era el hijo de David. Y por eso es que Jesús califica para ser el verdadero Mesías, porque es el hijo de David, el descendiente carnal, biológico del rey David, se lo dice Pablo ahí. Romanos 1:3, el hijo de David según la carne. Se refiere a Jesús, más claro que el agua pura. ¿Quieres añadir alguna cosita más sobre esto, hermano? Aparte del texto tan fulminante que acabas de citar, de la propia María, Lucas 3:23. Jesús, al comenzar su ministerio, escucha, barrientos, imbécil, su normal, dice, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Te enteras, idiota, barrientos, imbécil. Y vamos a otro. Juan capítulo 6, verso 42. Y decía, no es Jesús, el hijo de José, idiota, barrientos, normal, cuyo padre y madre nosotros conocemos. Más claro que el agua pura. Y además, quiero resaltar el pasaje, el primer texto bíblico que has citado. Según se creía, hijo de José, según se creía. Es decir, ¿qué significa eso? Porque esa era la creencia de los primeros cristianos y de todos los judíos, que José era el padre biológico de Jesús. Lo dice bien claro, según se creía, esa era la creencia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Mirad, que tal como lo ha traducido la Reina Valera, cuando estos falsos cristianos, como el Barrevientos y otros tarados mentales, como son los evangelocos, leen ese versículo, hijo según se creía de José, ellos, fijaos bien, lo entienden al revés. O sea, en vez de entenderlo tal como lo dice literalmente el pasaje, lo entienden totalmente al revés.
Y dice, no, mira, ese texto dice según se creía, pero que en realidad no lo era, no era el hijo de José, dice ahí según se creía. Eso es lo que dicen estos pobres subnormales. Pero no, el texto lo dice bien claro, que esa era la creencia en esa época entre los cristianos, que era el hijo de José. Más claro que el agua pura. ¿Quieres decir alguna cosita más, hermano? Está bien clarito la cosa. Muy bien, pues vamos a seguir oyendo a este tarado mental. El nombre ni lo recuerdo porque no es importante y pues es triste que un tipo así vaya por la vida pues este camino a perdición por... No, al revés, lo contrario, que va camino al lago de fuego a la perdición son los hijos del diablo y mamarrachos, calumniadores, mentirosos, idólatras, blasfemos, como este engendro del diablo llamado Martín Barrevientos. Es usted el que se dirige totalmente a la perdición, a la destrucción eterna en el lago de fuego, donde van a ir a parar, como dice el Apocalipsis, todos los mentirosos y los idólatras, como lo es usted, por ejemplo, al adorar a un falso Dios de 3 rostros, de 3 cabezas, al cual llaman Dios Trino, al adorar una galleta de harina, adorándola como si fuera el mismísimo Dios, diciendo que es Cristo con su cuerpo, alma y divinidad, la cual se comen por sus bocas asquerosas y luego va al vientre y de ahí va a parar a la letrina en forma de excremento. Qué repugnante y satánica idolatría y blasfemias que enseñan estos auténticos hijos de la serpiente, hijos del diablo. Pues es lo que le espera a usted, la condenación, la perdición, es decir, la destrucción eterna en el lago de fuego y azufre. Ahí van a estar todos los mentirosos y todos los idólatras, como lo es usted, mamarracho. Hermano, ¿quieres añadir algo más? Efectivamente, así es. Y es normal insultar a esta clase de gentuza calumniadora, como en su momento el apóstol Pablo o Cristo mismo insultó a gentuza como este. Así es, hermano. Ven, seguimos. por hereje y pues por cabeza vacía, ¿verdad? Vemos cómo me ha llamado estúpido, me ha llamado como le da la regalada gana. Ya, porque lo que es usted, esto es un imbécil, un estúpido, un necio, un gilipollas, que son términos que significan exactamente lo mismo. En la Biblia se utiliza el término necio y eso es lo que es usted. Un imbécil, un necio. O como decimos en España, un auténtico gilipollas integral. Eso es lo que usted, mamarracho. Sigamos. Ana, ¿cuál es el dolor que tiene? El dolor es, mis hermanos, porque yo salgo a las calles a predicar, porque yo hago mis hermanos. Mira lo que dice. Yo soy el bueno, el verdadero cristiano, porque salgo a las calles a predicar. ¿Pero qué lo predica usted, engendro del diablo? ¿Qué es lo que predica? Si ya le he escuchado en uno de sus vídeos las imbecilidades y estupideces que usted predica ahí en la calle, que solamente un subnormal puede predicar, puede decir las estupideces que dice ahí, que dice en ese vídeo, las herejías, mentiras, mamarrachadas, eso es predicar el evangelio. Eso no tiene que ver absolutamente nada con predicar el evangelio, imbécil. Eso es predicar estupideces y doctrinas de demonios. Usted no predica el evangelio, ni para empezar no sabe ni lo que es el verdadero evangelio, ni tiene ni remota idea de lo que es la verdadera doctrina cristiana, es un normal. ¿Verdad, hermano? Efectivamente, lo que se dedicará es a hacer el ridículo por la calle, diciendo babosadas, tonterías, y haciendo el ridículo, porque realmente este sujeto lo único que es capaz de hacer, pues, este idiota mental, este tarado, es eso. Así es, hermano. Yo he escuchado esta tarde, hace unas horas, he estado viendo un poco y ahora aguantaba más de las estupideces que decía con otro pollo, con otro hereje paposo, otro mentiroso, y parecían dos auténticos subnormales, en serio, de las mamarrachadas, las babosadas y estupideces que decían. Iba este idiota ahora pavoneándose diciendo que él sale a la calle a predicar. Pero predicas el qué, imbécil. Si lo único que predicas son estupideces y doctrinas de demonios. No tienes ni idea de lo que es predicar el verdadero evangelio. Pues claro, no tienes ni idea, no sabes lo que es el verdadero evangelio. Simplemente predicas las subnormalidades que la gran ramera te ha metido en la cabeza. Estás embriagado con el vino de su fornicación, de esta gran ramera,
Y lo único que hablas, incongruencias, babosadas, estupideces, cuando sales a la calle a hacer el más absoluto de lo ridículo con el otro pobrecito subnormal paposo que va contigo. Sigamos escuchando a este tarado. Hermanos, ejerzo este ministerio y salgo del país y él pues con su computadora pues hablando tonterías y por eso saca esa amargura de su corazón en estos videos, ¿verdad? Me imagino de que se lleva con su familia a cachetadas, ¿verdad? Así como se ve, pues es una persona pues que lleva una furia, ¿verdad? En su interior, lleva una furia en su interior y pues la saca, mis hermanos, aquí en sus videos. En otro video se invita a otro, pues vulgar, igual que él, o peor, y pues les digo. Ah, yo creo que se está refiriendo a ti, hermano Tomás. Muy vulgar. Del vulgo. Eres del vulgo, ya sabes. Hablamos como la gente del vulgo para que nos entiendan. Y más clarito no podemos hablar, ¿verdad, hermano? Yo creo que no. Qué retrasado mental es increíble. Hasta me inflige verdadera lástima. Sí, ya da pena ajena, o sea, ya da lástima ajena, compasión, este pobrecito subnormal, que bueno, que va a arder como la estopa, sin ninguna duda. Yo se lo decía en privado, luego me ha bloqueado, estuvimos charlando por WhatsApp, el privado, yo tenía su número de teléfono, y hace unas horas me ha bloqueado, cuando le dije, mira, usted va a arder como la estopa en el lago de fuego, por no querer arrepentirse. Y ahí se ha cabreado y me ha bloqueado, el tarado mental este. Bien, vamos a seguir escuchando, ya queda poco para que terminemos. Es insufrible estar escuchando esto. A mí me... Claro que es insufrible, porque no puede soportar la verdad de todos los palos que le estamos dando con las Sagradas Escrituras, con la espada del Espíritu, le estamos destrozando. Por eso es que dice este mamarracho, es insufrible, no lo puede soportar. ¿Verdad, hermano? Ah, claro. Ahí se ve cómo lo traiciona el subconsciente, hermano Tito. Claro. Claro, por eso lo dice. Es insufrible, no lo soporto. La paliza que estos dos me están dando con las Sagradas Escrituras, no lo soporto. Ay, qué insufribles. Será subnormal este. ¿Qué hijo del diablo es? Qué asqueroso engendro de Satanás. Si no se arrepiente, pues eso, repito lo mismo. Va a arder como la estopa, como dice la Biblia. Es como la paja seca, les echan en el horno de fuego y ahí se quema. Pues lo que le va a pasar a este engendro del diablo. Sigamos. Me da risa porque pues al final es una persona insignificante que no ofende realmente. Para mí no son ofensas. A mí me da risa, mis hermanos. Yo antes era, antes era vulgar, mis hermanos. Tenía un lenguaje vulgar. No. Vamos, que antes, según este imbécil, era del vulgo, y ahora ya no es del vulgo. Ahora ya no, la palabra del vulgo. Seguro está retrasado mental. Es alucinante. Sigamos. Ofensivo porque esa era mi manera de expresarme con mis amigos, no pues con los mayores, sino con mis amigos. Entonces, ver pues, ¿verdad? Escuchar esto, lo quise pasar por eso, para que ustedes vean la clase de lépero, la clase pues de ser humano que es este tipo, ¿verdad? Y todo eso que lleva, que le carcome, ¿verdad? Que le corroe por dentro, ¿verdad? Y por eso pues no tiene decoro, no tiene pues modo para referirse, por eso habla así, pues con ese desprecio, Sí, este se cumple lo que dijo el apóstol Pablo en esas palabras, que la puse el otro día, que engañan a los ingenuos con palabras suaves y lisonjas. Las palabras de Pablo que se aplican perfectamente a este engendro del diablo. Así como estos hijos del diablo, estos engañadores, mienten, engañan y extravían a la gente con palabras suavecitas, palabras suaves. Nunca insultan a nadie y así es como engañan, introducen el veneno de las doctrinas de demonios para llevar a la gente a la condenación. Aquí tenemos un ejemplo claro en este mamarracho al servicio del diablo llamado Martín Barrevientos. ¿Verdad, hermano? Efectivamente, sus frutos, señor Barrevientos,
que ahora, una vez la gran prostituta católica le ha destrozado la mente con tanta repetición rosarial y carne de puerco y a saber qué cosa más, es la de la calumnia. Ese es el fruto. Decir, por ejemplo, que Tito se autodenominó apóstol, decir que Tito ha dicho que Jesús surge como consecuencia de una relación sexual entre José y María, y así sucesivamente, ¿no? Como otras muchas. Esas son el tipo de fruto que su mamá espiritual ha engendrado en usted, mamarracho. Exacto, hermano, bien dicho. Es la mentira y la calumnia. Para eso vive este engendro del diablo. Bien, le voy a echar un poquito para adelante, a ver si cita algún pasaje más de la Biblia para refutar las mentiras que dice este payaso. A ver si... Y ya para terminar. Bien, seguimos. Como lo que la Biblia menciona. Prohíbe el politeísmo, pero muestra al Padre como Dios, al Hijo como Dios y al Espíritu Santo como Dios. Un solo Dios, tres personas, ¿verdad? Eso es... Y dale con el mantra. O sea, ya lo hemos dicho muchas veces. La gran ramera, con el vino de su fornicación, la destroza el cerebro. ¿Te das cuenta? Lo repite constantemente. Un Dios, son tres personas divinas y un solo Dios. Que no, idiota, que eso ni lo enseña la Biblia. Es completamente irracional, antibíblico y estúpido. Que tres personas divinas no pueden ser un solo Dios. Pedazo de enfermo mental, tarado. Es imposible. Tres personas divinas siempre serán aquí y en Marte tres dioses. Tres dioses. ¿Por qué? Porque una persona divina es un dios. Dos personas divinas son dos dioses. Por lo tanto, tres personas divinas son tres dioses. Así de simple, tarado. No pueden ser un solo dios tres personas divinas. Bien, seguimos. Vamos a ver qué más dice este tarado. Espera un momentito, lo voy a echar para adelante porque ya es lo que está haciendo es repetir una y otra vez las imbecilidades, las mismas mentiras que ya le hemos contestado en estas respuestas, en estos debates. Bien, seguimos. Mis hermanos, este tipo no entiende lo que es la Trinidad. Solo le falta entender que el Espíritu Santo es Dios. Bueno, sabemos perfectamente, tanto el hermano Tomás como yo, y cualquier verdadero cristiano no teísta, sabemos perfectamente lo que es esa doctrina satánica de la Trinidad. Por supuesto que lo sabemos, subnormal, mentiroso, calumniador. Es una auténtica doctrina de demonios totalmente antibíblica, contraria totalmente a la enseñanza de Jesús y sus apóstoles. Hablar de un Dios trino, de que solamente hay un Dios y que ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es absolutamente opuesto a la enseñanza de Jesús y a la enseñanza de sus apóstoles. ¿Entiende, mamarracho? Y los primeros cristianos de los 3 o 4 primeros siglos tampoco fueron trinitarios, como ya le hemos demostrado. Ellos hablaban del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero nunca enseñaron que los tres formaran un solo Dios. Ellos lo que eran subordinacionistas. Es decir, enseñaban que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, el Creador Supremo, el Todopoderoso Supremo. Y luego hay un segundo Dios, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Así de simple. Y hay luego un Espíritu Santo que es el poder del Altísimo. Esa era la creencia verdadera de los primeros cristianos y es la que nosotros enseñamos también los verdaderos cristianos bíblicos, monólatras, enoteístas. Es la enseñanza de la doctrina verdadera de toda la Biblia, el enoteísmo monólatra. Y no la enseñanza satánica suya del trinitarismo, ni mucho menos la del unicitarismo o la del arrianismo. Son tres conceptos teológicos absolutamente antibíblicos y satánicos. Tanto el trinitarismo como el arrianismo, introducido por Arrio en el siglo IV, como el unicitarismo. Yo ya tengo un libro publicado desde hace 2 o 3 años en Internet y en Amazon precisamente desenmascarando esas tres teologías falsas. El trinitarismo, el unicitarismo y el arrianismo. Ahí está, quien lo quiera leer, lo puede leer gratuitamente desde mi sitio web. Se lo puede descargar en formato de libro electrónico PDF gratuitamente. Ahí está. Destrozando de forma absoluta, de forma amplia, esos tres conceptos teológicos satánicos y falsos. Bien, vamos a seguir oyendo, ya en un ratito ya terminamos. Pero que es un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no es un normal, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no pueden ser un solo Dios, tarado. Que tres personas divinas no pueden ser un solo Dios. La Biblia enseña que hay dos personas divinas que son el Padre y el Hijo.
Y el Espíritu de Santo no es ninguna tercera persona divina, como ya le hemos demostrado en esta respuesta debate. Es el poder del Altísimo, el poder de lo alto. Lo dijo Jesús bien clarito, pero claro, como usted no cree en Jesús, entonces es un engendro del diablo que escupe y rechaza las palabras de Jesús, pues lógicamente tendrá que enseñar lo que enseña la iglesia de Satanás en la tierra, que es la gran ramera, y que es la doctrina diabólica del trinitarismo. Lógico que usted enseñe esa auténtica doctrina de demonios. Es lógico. Si enseñara el enoteísmo monólatra, pues ya no sería hijo de la gran ramera de Roma, así de sencillo. ¿Verdad, hermano Tomás? Paso palabra. Así de claro, más claro agua. Muy bien, pues vamos a ver, le voy a echar un poquito para adelante, a ver qué más dice, y si no ya he terminado, porque ahora este pollo lo que va a hacer es despedirse. Bien, seguimos. Y dice conocimiento exacto, la Trinidad es una blasfemia, doctrina de hombres corruptos. Les aseguro que este tipo es unisectario este tipo. Está en su normal que ni sabe hablar. Dice unisectario. Será unicitario tarado. Los unicitarios no son trinitarios. Eso sí, son tan herejes y mentirosos como ustedes. Pero no se dice unisectario imbécil, se dice unicitarios. Es que es un ignorante, es un ceporro que no sabe ni hablar. O sea, es alucinante hasta qué grado de demencia, de subnormalidad e ignorancia puede caer un hijo del diablo, o sea, como este pobrecito payaso. Bien, pues ya terminó el vídeo, ya no dice nada, lo único que está diciendo son imbecilidades y está diciendo paja nada más. Así que hemos terminado la séptima parte, la séptima entrega, y ya damos por terminado, por lo tanto, este ciclo de respuesta y refutación a todas las patrañas, mentiras y doctrinas de demonios que ha expuesto en este patético vídeo este hijo del diablo, este demente, llamado Martín Barrientos o Martín Barrevientos. Y ya si quieres añadir alguna cosita más, hermano Tomás, pues adelante. Ahí se ve que es un analfabeto, no sabe ni hablar, es un ceporro, no sabe ni lo que dice, este tarado mental, y realmente pues es un sujeto que realmente yo creo que una persona con el síndrome de Down, con todo mi respeto hacia esas personas que padecen esta enfermedad, incluso de un nivel máximo, puede aprender más que este sujeto. O sea, la mente de este señor está totalmente, es un inválido. Estamos hablando de un inválido mental, o sea, la gran ramera católica, la gran iglesia apóstata por antonomasia, le dejó usted Barrevientos la cabeza, pero bueno, de terapia pura, ¿eh? O sea, para meterlo en un centro en un internamiento de psiquiatría y dejarlo encerrado. Sin ninguna duda, es un pobre demente, pero ¿por qué? ¿Por qué decimos tanto que es un enfermo mental, un demente, un gilipollas, un necio, un subnormal? Por eso, porque ha bebido y sigue bebiendo del vino de la gran ramera de Roma, el vino de su fornicación, de sus hechicerías, sus doctrinas de demonios, su idolatría. Lo bebe y por lo tanto le ha destrozado la mente. Está embriagado con el vino de esa fornicaria que es la gran ramera de la Iglesia Católica Romana. Embriagado con el vino de su fornicación, como dice bien clarito el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, ya para terminar, me voy a dirigir especialmente y directamente a él, a este pollo, si escucha esta respuesta. Pues una vez más, se lo he dicho varias veces, ahora tiene usted la oportunidad de arrepentirse. Dios, por medio de estos vídeos que hemos hecho, el hermano Tomás y yo, estos vídeos de respuesta, le ha dado la tremenda oportunidad de conocer la verdad, la verdadera doctrina, para que usted cambie de mentalidad, se arrepienta genuinamente y salga de esa gran ramera, de esa iglesia del diablo, haciendo caso del llamamiento que Dios hizo en Apocalipsis 18, verso 4. Salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Si usted hace caso omiso, no hace caso de ese llamamiento de Dios, pues ya sabe lo que le espera. Nosotros le estamos exhortando a que se arrepienta, a que crea en la verdadera doctrina de Cristo y de sus apóstoles, que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento, y que salga de esa iglesia de Satanás en la tierra, que es la gran ramera. Si no sale de ella, pues ya sabe lo que dice Dios ahí en ese texto que he leído. Recibirá parte de las plagas que Dios la va a enviar al final. Y será usted atormentado en el lago de fuego, será atormentado con fuego y azufre, hasta que sea totalmente destruido, en cuerpo y alma, como dijo Jesús en Mateo 10, 28.
en cuerpo y alma totalmente destruido o reducido a cenizas. Eso es lo que le espera a usted, el terrible destino final que le espera si usted sigue persistiendo en la calumnia, en la mentira, en las doctrinas de demonios, en su idolatría y en sus hechicerías. Va a recibir lo que se merece, el castigo de Dios por haber escuchado la verdad, la verdadera doctrina, y haberla pisoteado, haberla rechazado. Así que, por tanto, ya doy por terminado estos 7 vídeos que hemos hecho, este ciclo de respuesta a este enviado de Satanás, a este engañador e hijo del diablo llamado Martín Barrientos o Martín Barrevientos, como le llamo yo de forma cómica. De modo que ya, por tanto, di por terminado esta serie de respuestas. Ya mañana, como sabéis, estará publicado en mi canal de YouTube y también en mi sitio web. De todas maneras, ahora dentro de un ratito os voy a enviar el archivo en audio. Lo voy a poner ahí en la sala general de Telegram para el que lo quiera escuchar. Pues nada, hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos en la fe. Y una vez más, le doy las gracias al hermano Tomás por los aportes, por la colaboración en este gran trabajo que hemos estado haciendo. Y nada, seguramente pues vamos a hacer muchos más vídeos, más respuestas, porque tenemos miles y miles de vídeos en YouTube de este tipo de gentuza, de herejes, de mentirosos, los cuales vamos a ir respondiendo y vamos a ir refutando con el paso del tiempo. Y gracias también a los hermanos que habéis estado aquí en la salita del directo, como el hermano Dani Motte, el hermano Benjamín o el hermano Jesús. Pues nada, hermanos, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, hermano Tito, por poder darme esta oportunidad tan maravillosa, este privilegio de colaborar contigo. Y bueno, pues nada, hasta el siguiente día, que a todos y gracias y paz a todos. A ti, hermano. Y ya sabes, ya te avisaré yo cuando pille por ahí otro vídeo para irlo a hacer lo mismo, irlo comentando. Esto es muchísimo mejor que tener debates con estos herejes. Para empezar, estos herejes no se atreven a debatir con nosotros, como sabéis. Así que esto es muchísimo mejor que tener un debate, porque aquí se puede exponer la verdad de forma mucho más extensa y de mucho más libre. Y en un debate no, en un debate con un hereje de estos está sujeto pues a ciertas reglas, está sujeto a un tiempo cronometrado, y no se puede hablar pues todo lo que se quisiera hablar para refutar las mentiras de estos falsos cristianos. Pero con este sistema de enseñanza, de responder, de comentar y responder a los vídeos de estos herejes, es un sistema ideal, el mejor sistema de enseñanza bíblica que hemos tenido después de muchos años. Bueno, hermanos, mañana o ya el próximo día os diré que el día que tengamos otra reunión y comentemos y refutemos otro vídeo. Ya os diré yo la fecha.